La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Hermanos, quiero pedirles que busquen en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15. El próximo domingo vamos a terminar de estudiar este capítulo. Este capítulo realmente nos inspira, hermanos, a actuar por la tarea evangelística que tenemos por delante. Lucas 15, versículo del 1 al 7. Hemos titulado el mensaje de esta tarde, El poder de la compasión por la oveja perdida. El poder de la compasión por la oveja perdida. Dice Lucas 15, versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá gozo en el cielo cuando un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Padre, en el nombre de Jesús pedimos, Señor, que tu palabra, no solamente los que estamos congregados aquí, Señor, en el templo, sino en la distancia, los amigos, los hermanos, Señor, que sintonizan a través del canal de televisión, a través del internet, Señor, en cualquier lugar, Padre, donde tú permitas que esta palabra pueda llegar, Señor. Oramos que tú bendigas la vida de cada uno, Señor, de los que necesitan este mensaje de tu santa palabra. Señor amado, en tus manos preciosas ponemos nuestras vidas para poder, Señor, compartir este mensaje con tu ayuda, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El poder de la compasión por la oveja perdida. Quiero, hermanos, dividir este tema en tres partes. La primera parte, pensar, hermanos, lo que significa la palabra compasión y lo que es una oveja perdida en este contexto que Jesús menciona aquí en la palabra. Si hablamos de la oveja perdida, aquí Jesús pone en claro a quién Él se está refiriendo cuando habla de oveja, hace esta parábola o esta comparación de la oveja perdida. Dice que vemos aquí dos grupos. Uno son los que se consideraban los pecadores, a quienes dice la Escritura que Jesús les hablaba, les predicaba y se acercaba a los pecadores. ¿Quiénes eran los pecadores aquí? Está hablando acá de los publicanos y de aquellas personas que dentro de la sociedad judía eran considerados como personas malas, o personas que estaban haciendo lo malo, o que estaban desechados de la gracia de Dios por el hecho de su estilo de vida. Se menciona en otros momentos de la Escritura, dice las rameras, los publicanos, que eran los que se dedicaban a la recolección de los impuestos en Roma, en pueblo judío, y que eran considerados como aquellas personas, hermanos, más despreciables para los judíos, porque se dedicaban precisamente a robarle prácticamente al pueblo judío a través de los impuestos, porque ellos cobraban más de la cuenta. No es que no debemos de pagar los impuestos, lo que se debe de pagar hay que pagarlo, pero
Estos se dedicaban, hermanos, a cobrar mucho más de lo que el Imperio Romano exigía a los ciudadanos judíos. Y por eso eran considerados como personas muy malas y despreciados dentro de la sociedad judía. Entonces Jesús, dice la Escritura, que se acercaba. Es decir, Jesús buscaba a los pecadores. Jesús, hermanos, buscaba la ocasión para estar con ellos, para acercarse a ellos, para predicarles la palabra de Dios. Mientras que los publicanos, más bien los escribas y los fariseos, eran aquellos religiosos que se consideraban que no necesitaban de los favores, porque ellos se consideraban justos en sí mismos. Entonces Jesús dice en su palabra que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces la oveja perdida aquí, hermanos, son todos aquellos realmente que están viviendo sin Dios, están viviendo sin salvación. No importa aún aquellos que se consideran que no necesitan de Dios porque tienen una religión, porque son religiosos, porque a lo mejor vienen de hogares muy piadosos, de hogares que tienen una tradición religiosa, pero que realmente no tienen una comunión personal con el Señor Jesucristo. Aún estos hombres que criticaban a Jesús porque Él se acercaba a los publicanos y a los pecadores, los podemos considerar como ovejas perdidas. Aunque ellos se justificaban y creían que no estar en la comunión con Dios y ser salvos y no necesitar salvación y no necesitar de Jesús. Pues aún más aquellas personas que creen que no necesitan de Jesús, hermanos, son las ovejas perdidas por las cuales Cristo vino a este mundo. Toda persona, hermanos, que no tiene una relación personal con Jesucristo, sean religiosos o no, tengan una tradición religiosa o no, son considerados ovejas perdidas que necesitan salvación. La Biblia dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 2 y versículo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, toda persona, hermanos, que no tiene una relación personal con Jesucristo, toda persona que no tiene la seguridad de la salvación por el hecho de que no ha aplicado por la fe la salvación a través, hermanos, de la obra redentora de Cristo, es una persona que se puede considerar una oveja perdida. ¿Por qué? Porque necesita de Dios, porque necesita de la salvación del Señor. Señor Jesús también en el Evangelio, este mismo Evangelio de Lucas, más adelante en el capítulo 19, para aquellos que le criticaban por el hecho de que había entrado a la casa de Zaqueo. Zaqueo era también un publicano que necesitaba salvación de Dios, y Jesús, hermano, rompiendo todas las, digamos, los prejuicios de los religiosos de su época, que no se acercaban a los publicanos, como digo, porque los desechaban prácticamente, pero Jesús rompió ese molde de actuar de un líder religioso. Si lo consideramos así dentro del ambiente judío, lo consideraban a Jesús como un líder religioso. Sin embargo, Él quebró, hermanos, esa tradición de los fariseos de no acercarse ni siquiera, hermanos, a los publicanos. Jesús fue a la casa de Zaqueo, y estando ahí en la casa de Zaqueo, Jesús en el versículo 8 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno,
se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermano, toda persona que no está caminando de una manera personal con Jesús, toda persona que no ha hecho a Cristo el Señor y Salvador de su vida, toda persona que no ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo al invocar su nombre y su obra, hermanos, en la cruz, en su propio corazón, se puede clasificar como una oveja perdida, que necesita un pastor, que necesita un redil, que necesita, hermanos, venir para participar de la familia de Dios, participar del pueblo de Dios. Entonces podemos ver, hermanos, que en nuestra sociedad hay tantas personas que necesitan, son ovejas perdidas. Usted a veces los ve que practican una religión, pero si no están viviendo para Jesús, es una oveja perdida. Aquel que está atado, hermanos, en el alcoholismo o en otro tipo de ataduras espirituales, hermanos, cuando uno lo ve, dice: esta es una oveja perdida que necesita a Cristo. Los enfermos, los quebrantados de corazón, aquellas personas, hermanos, que están sufriendo a consecuencia de decisiones que tomaron en el pasado, o están sufriendo, hermanos, el deterioro de su familia, las enfermedades, los sufrimientos que vienen, hermanos, a causa de la violencia que hay en las ciudades, en los pueblos, en las naciones. Hermanos, son ovejas que necesitan, hermanos, encontrarse con el Señor Jesucristo. Toda persona que no tiene a Cristo en el corazón es una oveja perdida, que necesita, hermanos, ser alcanzada para traerla al reino de Dios. Ahora, la palabra compasión dice que es el aspecto, hermanos, de misericordia que tiene su fundamento en el amor de Dios. Tener compasión de una persona es tener misericordia de ella, de su condición, basado en el amor de Dios. Si hay ovejas perdidas, la única forma, hermanos, como poder restaurar la vida de una persona, traerlo a los pies de Cristo, restaurar su corazón herido, sanar las heridas de su corazón, solamente se puede hacer a través de la compasión. Porque la compasión tiene su fundamento en el amor ágape, en el amor de Dios. El amor, hermanos, que nos impulsa no solamente a ver la necesidad de la persona, sino también llevarle la medicina. Amén. Y la medicina es Cristo. La medicina es la salvación de Cristo, que está contenida en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que la compasión, dice en el capítulo 9 de Mateo, versículo 35, dice la Escritura que Jesús fue movido, hermanos, a buscar las ovejas perdidas. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Versículo 36 dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque ¿cómo las vio Jesús? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, o sea, una oveja perdida. La oveja que no tiene pastor, no tiene un redil, significa que está perdida y que necesita ser encontrada y traída al redil de Dios. Pero dice la Escritura que lo que movió a Jesús, hermanos, a obrar la salvación, la sanidad, la liberación, la restauración del corazón de estas ovejas que estaban perdidas sin pastor, dice la Escritura, fue la compasión.
Es la compasión realmente, hermanos, la que le da al corazón de la iglesia, en este caso de nosotros, nos da, hermanos, la capacidad, el impulso de poder llevar la medicina de Dios a las ovejas que están perdidas. Y es por eso que en segundo lugar yo quiero hablar sobre cómo se fortalece la compasión en nosotros. Porque la iglesia, hermanos, cada uno de los que ya somos salvos, necesitamos tener compasión, porque la compasión es la que nos va a llevar, nos va a impulsar a buscar las ovejas que están perdidas para traerlas al redil de Dios. La compasión nos va a ayudar para identificarnos con aquella persona que está viviendo sin Dios y sin esperanza, perdido, hermanos, sin esperanza. No será otra cosa. La iglesia no va a ser movida, por ejemplo, a compartir de Cristo, a la evangelización, a involucrarse en los proyectos que tienen que ver, hermanos, con alcanzar a los perdidos, con el reino de Dios, a menos que la compasión de Dios en su corazón, así como estuvo en el corazón de Cristo, hermanos, lo mueva o nos mueva a hacer algo. Por eso, ¿cómo, hermanos, la compasión se fortalece en nosotros? Primero, por medio de la gratitud por la salvación que hemos recibido. O sea, si usted y yo valoramos, hermanos, la obra de salvación que Dios ha hecho en cada uno de nosotros y vivimos agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, porque nosotros también éramos ovejas perdidas, lo que acabamos de leer ahí en la Escritura. Eso éramos antes, estábamos perdidos, viviendo bajo el dominio del Dios de este siglo, que no es el mismo Satanás, el que domina, hermanos, la mente y el corazón de aquellos que están viviendo sin Dios. Dice la Escritura, el apóstol Pablo, esto éramos nosotros en el pasado, estábamos perdidos sin Dios, ahora somos salvos. Pero hermanos, estábamos en esa condición antes. Entonces, cuando nosotros, hermanos, damos gracias a Dios, cuando reconocemos lo que Dios ha hecho por nosotros, entonces la compasión se va a fortalecer en nuestra vida. En la medida que somos, hermanos, agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. El apóstol Pablo definitivamente es un ejemplo de cómo, hermanos, él se fortalecía su ministerio de llevar el evangelio a otras personas, precisamente por la experiencia, por la gratitud que había, hermanos, en su propio corazón, al haber recibido la gracia, la misericordia salvadora de Dios en su vida. En la carta a los Gálatas, dice capítulo 1, versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pablo reconocía que por la gracia de Dios había conocido a Cristo. Por la gracia de Dios, por el amor de Dios, hermanos, el Señor le dio una oportunidad para salvación, estando perdido, siendo un enemigo de la iglesia, un perseguidor de la iglesia, que merecía, amado hermano, juicio de Dios sobre su vida, pero dice que Dios, hermanos, por su gracia lo llamó. Versículo 16, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne ni sangre. Pero vea qué lindo lo que el apóstol Pablo nos da a entender acá, que Dios quiso revelar a su Hijo. Y es por eso, hermanos, que más la carta a los Romanos, en el capítulo 1, fíjense lo que dice Pablo en el versículo 16, el 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación
a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero ¿por qué Pablo tenía, hermano, ese impulso de predicar la palabra? De no escatimar su vida, de no escatimar el riesgo, hermano, que tenía Pablo ante los enemigos, de incluso de perder la vida por predicar el evangelio, porque se consideraba deudor. Estaba tan agradecido el apóstol Pablo de que el Señor ha tenido misericordia de revelar a su Hijo para salvación de su propia alma, hermanos, que eso lo impulsaba a predicar la palabra de Dios, no importando las condiciones o los obstáculos. Y ahora me pregunto, ¿cuántos de nosotros hoy en día, hermanos, estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestra vida? ¿Cuántos estamos agradecidos cuando vemos nuestro pasado? ¿Qué hubiera sido, hermanos, de nuestra vida si Cristo nos hubiera rescatado? A lo mejor ya fuéramos historia. A lo mejor ya estuviéramos bajo 2 o 3 metros de tierra, hermanos, sepultados ya. A lo mejor estaríamos perdidos eternamente sin haber conocido a Cristo. Pero Cristo tuvo misericordia de nosotros y por gratitud, amado hermano, la gratitud impulsa la compasión en nuestro corazón para predicar al Señor Jesucristo. Así que cuando, hermanos, cuando nos sintamos fríos de predicar la palabra, de testificar, recordemos, hermanos, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Agradezcámosle a Dios por la salvación que hemos recibido. Y el vivir en agradecimiento hará, hermanos, que la compasión se fortalezca en nosotros para hacer la obra a la cual Dios nos ha llamado. En segundo lugar, ¿cómo se fortalece la compasión en nosotros? Hermanos, se fortalece por el amor compasivo que el Espíritu Santo derrama en nuestro corazón. En Romanos capítulo 5, versículo 5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice Pablo que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo derrama el amor de Dios en nuestro corazón. El Espíritu Santo nos da, hermanos, del amor de Dios para que nosotros podamos ser portadores de ese amor, para que podamos disfrutar de ese amor divino. Pero este amor que derrama el Espíritu Santo, en la segunda carta a los Corintios, dice Pablo en el versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dice lo que dice Pablo, que el amor de Cristo, ese mismo amor que dice Romanos, hermanos, que fue derramado en nuestro corazón, dice que nos constriñe. O sea, nos obliga, nos impulsa, nos da las fuerzas, hermanos, para que podamos compartir con aquellos que no tienen a Cristo, con las ovejas perdidas, el amor de Dios. Hermanos, el amor de Dios que es derramado por el Espíritu Santo fortalece nuestra compasión. Hermanos, y es importante que nosotros seamos movidos a predicar la palabra de Dios, no por costumbre, sino por compasión. No como un deber nada más como cristianos, sino, hermanos, con amor, con el amor de Cristo que está en nuestro corazón, que nos impulsa, que nos obliga, hermanos, a predicar la palabra del Señor. Pidámosle al Espíritu Santo entonces, hermano. En la oración, digámosle al Espíritu Santo, lléname de ese amor compasivo. Espíritu Santo, si mi corazón se ha enfriado, si no estoy viviendo en el primer amor, Señor, si se ha enfriado el amor a ti, la gratitud a ti, Espíritu Santo, aviva mi corazón,
derrama de nuevo esa porción de amor, del amor compasivo de Dios en mi corazón, para que ese amor me constriña, me obligue, hermanos, me impulse a poder predicar la palabra de Dios. Más adelante el apóstol dice que somos, en el versículo 20, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. O sea, que todos los que estamos aquí, hermanos, que hemos recibido a Cristo, que éramos ovejas perdidas, pero que fuimos traídos por el Maestro, por el divino pastor a su redil, y ahora somos parte del pueblo de Dios, de la familia de Dios, también somos embajadores del reino. Y en el caso de los embajadores del reino en la iglesia, hermanos, representamos a Cristo en la tierra por amor. Amén. Por la compasión, hermanos, que Él ha derramado en nuestro corazón. Leímos en el capítulo 9 de Mateo, y voy a hacer de nuevo referencia a este versículo 9:36, porque además, hermanos, que la compasión se fortalece por la gratitud de la salvación que hemos recibido, se fortalece por el amor compasivo del Espíritu Santo que es derramado en nuestro corazón y nos obliga a traer las ovejas perdidas al redil de Dios. También, hermanos, la compasión se fortalece cuando vemos la necesidad. Cuando usted, por ejemplo, cuando vamos a un hospital, hermano, más si es un hospital de los hospitales públicos, y uno puede ver, hermanos, todo tipo de situaciones, toda clase de enfermos, en tantas necesidades, carencias. Cuando uno va, por ejemplo, a los pueblos y puede ver la pobreza de los niños, puede ver la pobreza en la que viven las personas. Cuando uno va a una cárcel a predicar el evangelio y puede ver, hermanos, la necesidad que hay en todas aquellas personas que están ahí, que son reos, algunos que están, hermanos, condenados a varios años de prisión. Cuando uno ve, hermanos, los hogares donde hay alcoholismo de por medio y ve el sufrimiento de la esposa, de los hijos. Cuando uno ve, hermanos, las familias que están quebrantadas, los divorcios, las amenazas de divorcio. Y uno puede ver, hermanos, toda esa situación que se da dentro de la sociedad. Es cuando la compasión, el amor de Dios también se fortalece en nosotros. Por eso dice la palabra que al ver la multitud, cuando Jesús vio la necesidad, es por eso, hermanos, que Jesús, mire, si usted lee el Evangelio, se va a dar cuenta que Jesús, en pocas ocasiones, el Señor estuvo, hermanos, predicando en los templos, ¿verdad? En algunas pocas ocasiones Jesús, especialmente en los momentos de las fiestas que celebraban en Jerusalén, porque eran momentos estratégicos. ¿Por qué? Porque venían personas de todas partes a Jerusalén. La ciudad estaba colmada de muchos visitantes que venían de diferentes partes, diferentes naciones incluso, que venían a Jerusalén, hermanos, para las fiestas. Y esas oportunidades generalmente son las que Jesús, hermanos, tomaba para predicar la palabra desde el templo o en las afueras del templo. Pero generalmente, hermanos, el ministerio de Cristo no estuvo limitado a las 4 paredes del templo. ¿Por qué? Porque la compasión, hermanos, se fortalece. La compasión para buscar a las ovejas perdidas se fortalece cuando nosotros vemos la necesidad. Cuando podemos palpar la necesidad de las personas. Es por eso, hermanos, que debemos de estar involucrados. Es lindo venir a un culto y tener aire acondicionado y estar tranquilo, sentadito en 1 hora y media oyendo la palabra de Dios y cantando y alabando al Señor. Pero, amado hermano, el trabajo de la iglesia no está dentro del templo. Nuestro trabajo está fuera del templo.
Está ahí, hermano, donde está el enfermo, donde está el hombre alcoholizado, ahí donde está el matrimonio que se está rompiendo, ahí donde están los hijos desamparados, ahí donde hay pobreza, miseria, ahí donde hay, hermanos, todo tipo de ataduras espirituales, de vicios que están destruyendo la vida de la sociedad. Es ahí, hermanos, donde realmente la compasión. Por eso es que Cristo, hermanos, dice la Escritura en este mismo pasaje maravilloso, dice recorría, o sea que el Señor iba de un lugar a otro. El Señor se atravesaba las ciudades de norte a sur y de este a oeste. Y al ver las multitudes, la compasión en su corazón, hermanos, se fortalecía. Y eso es lo que nosotros, hermanos, debemos hacer, porque hay muchas ovejas perdidas. Hermanos, son más los que están fuera del arca de salvación. Los que estamos en el arca de salvación en Cristo somos la minoría en este país, hermano. La mayoría está fuera del arca. La mayoría está en un riesgo eterno, hermanos, de recibir el juicio de Dios, como sucedió en la época del diluvio. La mayoría estaba fuera. La mayoría, hermanos, fueron expuestos al juicio de Dios, y efectivamente la mayoría, hermanos, murieron bajo el juicio de Dios porque no estaban dentro del arca. Solo Noé y su familia estaban en el arca. Y lo mismo sucede hoy en día, hermanos. La mayoría están fuera. La mayoría son ovejas perdidas que están allá en el aprisco, que están allá, hermanos, a merced del lobo, que están allá, hermanos, perniquebrados, que están allá a un paso de caer en el precipicio eterno de condenación, hermanos. Y la compasión es lo único que puede mover a la iglesia. Si la iglesia, si los cristianos, hermanos, no tenemos compasión por la oveja perdida, hermanos, las ovejas perdidas, al menos nosotros no las vamos a traer, los traerá aquel que tenga compasión. Pero no nos queremos quedar, hermano. No nos queremos quedar como iglesia que no hagamos nada por las ovejas perdidas. No nos queremos quedar como una iglesia cómoda, una iglesia que esperó que los pecadores vinieran, sino que nosotros tenemos que ir. Ese fue el mandato de Cristo. Él dijo, vayan. No dijo, esperen que vengan las ovejas perdidas a la iglesia, sino que Él dijo, vayan, prediquen el evangelio, compartan a aquellos que necesitan el evangelio de Cristo. Así que, amado hermano, la compasión se fortalece por la gratitud de la salvación que hemos recibido. La compasión, hermanos, se fortalece por el amor compasivo que el Espíritu Santo derrama en nuestro corazón. Y la compasión se fortalece cuando vemos la necesidad, cuando palpamos la necesidad que hay en las personas que necesitan de Cristo. Hermanos, hace unos días atrás tuvimos a los hermanos, hermana Julie, que estuvo predicando aquí un día miércoles, y un día antes habíamos ido con ella y su esposo a visitar a estos jovencitos que están trabajando ahí en la planta de tratamiento de la basura, ahí en Nejapa. La iglesia, todos los martes, quisiéramos hacerlo, hermanos, todos los días, porque a lo mejor podríamos ganar más para Cristo si lo hacemos todos los días. Pero escasamente lo estamos haciendo un día a la semana. Pero mire cómo fueron tocados los hermanos cuando vieron a este grupo de muchachos que se dedican a esa tarea, que viven de la basura prácticamente. Hermanos, el Espíritu Santo los tocó. Yo vi que ellos estaban quebrantados. Ellos compartieron con ellos, les compartieron a Cristo. Algunos los así sucios y harapientos como estaban, algunos de ellos los tocaron y ellos pudieron palpar la necesidad de estos jóvenes. La necesidad no solamente, hermano, la necesidad física, sino la necesidad espiritual que ellos tienen, hermanos, en su corazón. Y se fueron tocados por el Espíritu Santo al tener ese encuentro con este grupo de jóvenes. Ellos le dijeron, recuerdo que la hermana Julie les dijo, hemos venido desde muy lejos para estar con ustedes.
de allá del norte de Estados Unidos, la parte, creo que es la parte norte donde ellos viven. Pero recuerdo que muy bien que ella les dijo, hemos venido desde muy lejos para estar con ustedes. Y hermanos, eso es lo que el Señor Jesús, nosotros los tenemos a la mano. Y teniéndolos ahí a la mano, hermanos, no los volteamos ni a ver. Teniéndolos a la mano, no nos queremos, hermanos, molestar para movernos un poquito, para hablarles, hermanos, de Cristo. Y es la única forma, hermanos, como la compasión realmente se puede desarrollar en la vida de un cristiano. Y en tercer lugar, veamos cuál es el resultado de la compasión. Jesús dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Los resultados de la compasión. Cuando hay compasión, hermanos, no solamente vamos a identificar la necesidad de la oveja perdida, sino que vamos a priorizar. Aquí lo que está hablando el Señor Jesús es de priorizar al perdido, al que necesita ser alcanzado, hermanos, por el Evangelio de Cristo, sobre aquellos que ya tienen, hermanos, la seguridad de estar en el redil del Señor. Nos alegra verle a ustedes aquí este día, hermano. Y creo que cada domingo, cada culto se convierte en una fiesta porque vienen los hermanos a la iglesia, hermanos, pero Jesús quiere que prioricemos a aquellos que no están en el redil. Por eso dice, ¿quién de ustedes no deja lo que ya está seguro para ir en pos, en prioridad de alcanzar a aquel que está lejos, aquel que está perdido? Así que por eso, hermanos, que tenemos que hacer mucha labor fuera. Y si en algún momento, hermanos, no estamos acá en la iglesia, no es porque estamos de vacaciones, sino porque estamos en otros lugares predicando la palabra de Dios. Aún estos días que salimos con mi esposa para un chequeo médico, estuvimos predicando allá en la iglesia de Miami, porque es fácil decir, bueno, vamos a descansar y nos vamos a quedar aquí tranquilos. No, pero hay mucho trabajo que hacer, hermano. Así que ahí nos tocó predicar la palabra de Dios y animar a la iglesia para seguir predicando a Cristo, hermanos, en una ciudad tan necesitada del evangelio como es los Estados Unidos de América. Hermanos amados, es necesario que nosotros, al igual que Cristo, prioricemos. Yo les decía a los hermanos, una reunión de esta semana, a los pastores, les decía, hermanos, no bajemos el énfasis evangelístico que debe tener la iglesia. Porque la iglesia Cristo la dejó con un propósito, hermano. Y el propósito es anunciar las buenas nuevas a aquellos que no tienen a Cristo. El propósito de la iglesia, amados hermanos, es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito de la iglesia. El propósito de los cultos es eso. El propósito de los ministerios, del liderazgo y de todo lo que podemos hacer dentro de la iglesia, hermanos, es priorizar a los que están perdidos. Porque los que ya estamos en el arca, gloria a Dios, hermano. Los que ya estamos en el arca hay que discipularlos para que nos parezcamos a Jesús cada día, hermano. Porque la meta del discipulado es parecernos a Jesús. Y no en lo físico, sino en lo espiritual. Ser como Él, pensar como Él, actuar como Él. Eso es el discipulado, hermano. Pero aquellos que no están en el arca, hay que priorizar para traerlos a Cristo. Hay que ir, hermanos, y traerlos a los pies del Señor. Hay que hablar de Jesús. Hay que orar por los perdidos. Hay que pedirle a Dios que salve esta nación, que salve esta ciudad. Hermanos, tenemos que priorizar, es lo que Jesús nos enseña aquí. Dejar las 99 e ir en busca de aquella que está perdida. Y en segundo lugar, vea el poder de la compasión. Cuando una persona va, hermanos, a buscar una oveja perdida, motivado por la compasión del Espíritu Santo en su corazón,
la va a encontrar y la va a restaurar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo va a respaldar, hermano. Cuando usted, por ejemplo, dice: Señor, por amor a ti, por la compasión por la persona que está sin Cristo, sin ti, sin salvación, Señor, voy a irle a hablar al vecino, a un amigo, a un pariente, le voy a ir a hablar de Jesús. ¿Sabe lo que va a pasar? El Espíritu Santo le va a respaldar para encontrar a esa oveja perdida y restaurarla. Porque eso es lo que vemos aquí. El pastor prioriza a la oveja perdida, se va y dice: la encuentra. Es que, amado hermano, usted y yo no podemos convertir ni a un zancudo, hermano. Pero el Espíritu Santo que va con nosotros, sí, hermano, va a convertir al corazón más duro, más difícil, al corazón, hermanos, que esté sin Dios. El Espíritu Santo en usted, respaldándolo, dándole la palabra de fe, dándole la palabra precisa para que usted le hable de Cristo a aquellos que no tienen el amor de Jesús en su corazón, el perdón de Cristo. Hermanos, usted va a encontrar esa oveja y la va a restaurar para la gloria de Dios, porque la compasión es poderosa. Porque la fuerza, hermanos, más grande de la iglesia no es la espada, como en otras religiones. La fuerza más poderosa de la iglesia es el amor de Dios. Es la misericordia de Dios que ha sido derramada sobre la iglesia, hermanos, para que prioricemos al perdido. Y cuando lo hagamos, hermanos, lo vamos a encontrar. Y vea qué lindo. Dice el versículo 6, y al llegar a casa, ya con la oveja restaurada, la oveja que se trae de nuevo a la casa de Dios, al redil de Dios, dice, reúne a sus amigos, a sus vecinos, diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Hagamos fiesta. ¿Cuántos queremos provocar una fiesta, hermano, en el cielo? ¿Cuántos queremos alegrar el corazón de Dios? El corazón de Dios, hermano, se alegra. Lo podemos alegrar a través, hermano, de la labor de hacer misericordia y de traer, de alcanzar a las ovejas que están perdidas. En esta parábola dice que el pastor, cuando encuentra a la oveja perdida y la trae a casa, hace fiesta. Y también en el versículo 7 dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. En la próxima parábola que vamos a estudiar del hijo pródigo, les anticipo algo. El hermano mayor, que siempre había disfrutado del amor, de la cobertura del padre, que no se había malgastado la herencia, que según él no había hecho nada malo a diferencia de su hermano, se puso triste cuando se hizo fiesta porque el hermano que había pues conocido como el hijo pródigo aquí en la parábola había regresado. Fíjese qué triste, el hermano que digamos estaba bien porque nunca abandonó la casa del padre, se sintió celoso, se sintió mal, porque el hermano que había, gastado la herencia de su padre, viviendo perdidamente, como dice la misma parábola, había sido restaurado. Y amados hermanos, ese tipo de sentimientos Dios no quiere que estén en nuestro corazón. Si nosotros ya estamos en el redil de Cristo, disfrutemos de las bendiciones del reino de Dios. Pero alegrémonos con aquellos hermanos que también están viniendo a los pies de Cristo. No se sienta celosa ni celoso por aquellos que el Señor está alcanzando para el reino de Dios. Gracias a Dios por ellos. Si usted y yo, hermanos, estamos disfrutando de la casa del Padre, gloria a Dios por ello. Pero alegrémonos de aquellos hermanos que están viniendo a los pies de Cristo, a lo mejor
golpeados, como sucede muchas veces cuando venimos a los pies de Cristo. Todos marcados por los problemas del mundo, hermanos, las ataduras que enfrentamos en el mundo. Pero, hermanos, ya con la esperanza de salvación en nuestro corazón. Cristo quiere, hermanos, que provoquemos fiesta en el cielo. Cristo quiere que usted y yo, no solamente como congregación, usted lo puede hacer de manera particular. Cuando usted le habla a una persona de Cristo y esta persona desea recibir a Cristo, usted tiene que llevarlo a los pies de Cristo. No necesita traerlo a un pastor para que haga la oración de arrepentimiento. Usted mismo lo puede llevar a los pies de Cristo. Usted mismo puede orar con esta persona para que reciba a Cristo. Pues la palabra de Dios dice, amados hermanos, y con esto vamos a finalizar, lo único que tenemos que hacer nosotros para llevar a una persona a Cristo y hacer la oración de fe para salvación, dice Pablo en Romanos 10, versículo 8, mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Llevar a los pies de Cristo a una persona, hermanos, es tan sencillo. Lo que tenemos que hacer es que confiese con su boca a Jesús como el Salvador de su vida, que lo reciba en su corazón para perdón de sus pecados, y eso es todo. Confesar a Cristo y recibir, hermanos, la obra de perdón que Él operó en la cruz del Calvario es lo que se necesita para ser un hijo de Dios. No se necesita una religión, no se necesita tradiciones, no se necesita nada, hermano. Lo que se necesita es decirle: Jesús, reconozco que tú eres el que moriste en la cruz del Calvario por mí, el que me perdonaste mis pecados con tu sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Te recibo como Señor, como Salvador de mi vida, ¿verdad? Quédate conmigo, Señor, y quiero vivir para la gloria de tu nombre. Es tan sencillo, hermano. Y dice la Escritura que en el momento que usted y yo creemos en el Señor, Él nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. No es que yo me haga un hijo de Dios, Él me hace su hijo. Amén. Él es el que me adopta como hijo y me da la capacidad, hermanos, por el nuevo nacimiento de ser declarado hijo de Dios. Amados hermanos, hay muchas ovejas sin Dios, sin esperanza, y nosotros somos los pastores que debemos de dejar nuestro estado cómodo de seguridad que ya tenemos en Cristo y que tenemos una congregación y que tenemos un servicio que hacemos a Dios, e ir en busca de aquella oveja que está perdida y traerla al redil de Dios. Es un compromiso no solamente de los pastores, es un compromiso de cada uno de nosotros. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, te damos las gracias por darnos la oportunidad, mi Dios, de poder predicar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú quieres, Padre, fortalecer la compasión en nuestro corazón, para que la compasión, el amor de Dios en nosotros nos impulse, Señor, a ir en busca de la oveja perdida para traerla, Señor, a tu redil. Amados hermanos, mientras ustedes oran, quiero hacer dos llamados. El primer llamado es para, no sé si hay aquí entre nosotros alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo y quiere hacerlo hoy, esta tarde. Si usted no está viviendo en una comunión íntima, personal con Cristo, usted es una oveja que necesita venir al redil de Dios.
Si hay alguien más que levanta su mano o quiere venir aquí al altar para decirle a Cristo: Señor, yo soy esa oveja perdida que necesito, Señor, tu salvación, que necesito tu perdón, que necesito, Señor, volver a ti, volver a casa, para ser restaurada mi vida, ser restaurado mi corazón delante de ti. ¿Habrá alguien más? Venga mientras puede ser, mientras tenemos una oportunidad de salvación, de reconciliarse con Dios. Si usted necesita reconciliarse con Dios, volver a esa comunión con su fiel pastor Jesucristo, no deje pasar la oportunidad de poder hacerlo. Amados hermanos que están aquí en el altar, oren conmigo. Las personas que están aquí en el templo o allá a través de la televisión, que quieran venir al redil de Cristo. Si usted se considera una oveja que necesita volver al redil de Cristo, haga esta oración conmigo. Dígale: Padre, en el nombre de Jesucristo, vengo delante de ti, Señor, reconociendo que soy un pecador necesitado de tu perdón. Señor Jesús, reconozco que tú entregaste tu vida en la cruz del Calvario para salvarme, para darme la vida eterna. Por eso este día, Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi Salvador personal. Señor, perdóname todos mis pecados, límpiame, Señor. Dame tu salvación, Padre. Dame la vida eterna, Señor. Porque este día yo me entrego a ti, Jesús. Gracias por amarme, gracias por perdonarme, Señor. Gracias por darme la vida eterna. Oh Jesús, gracias. Quédate en mi corazón, Señor. Cambia mi vida, cambia, Jesús, mi ser, todo mi ser, Padre. Quiero vivir para tu gloria, Señor, para tu honra, para tu alabanza. Cada día, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.